Buenos días. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Por qué ser candidato? Primero porque me parece que es una tarea fundamental en esta etapa del Frente Amplio, donde después de 10 años de gobierno a nivel nacional y varios años más a nivel departamental, el Frente Amplio precisa una discusión interna que lo posicione en un horizonte de largo plazo distinto. Yo creo que la estrategia del Frente Amplio terminó por su éxito en el 2004 cuando el Frente Amplio gana y se consolida, y las estrategias a veces pueden caer por una derrota o por ser exitosas, y yo creo que culminó una estrategia del Frente Amplio en un proceso muy largo por haber concluido felizmente para lo cual es los objetivos. Y ahora entramos en una etapa que es necesario pensar para adelante, y este proceso tiene que ser un proceso de discusión. ¿El Frente sabe ser partido de gobierno? Bueno, lo ha demostrado, yo creo que sí, lo ha demostrado bien. Creo que efectivamente los objetivos que el Frente se planteaba en sus programas lo ha logrado realizar, no sin dificultades, porque no es posible hacer todo para dejar a todo el mundo contento. Muchas veces hay cortocircuitos, recordemos, por ejemplo, lo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, por poner un ejemplo. Pero yo leyendo historia, porque me tocó nacer después de que nació el Frente Amplio, ¿no? Pero aún así me siento frente amplista fundacional, digamos. Uno lee que el Frente nace de conflicto. Sí, claro. Y creo que la fortaleza del Frente Amplio es el disenso. Es más, podría decirte, creo en la democracia del disenso. El consenso siempre me pareció un poco autoritario, porque casi siempre es el que lo logra imponer. El consenso es el consenso de lo que yo pienso, ¿no? Entonces prefiero el disenso, que es donde se pueden construir verdades un poco mejores. Por eso las disciplinas partidarias son terribles, y a la hora de votar el Parlamento... Las disciplinas partidarias son necesarias, lo que no puede ser vivir para todos, no puede ser por un fregado y por un lavado. Me parece que tiene que ser, hay elementos donde sí es importante y la organización entiende. En esto nosotros entendemos que se va la vida de la organización y del proyecto. Y entonces ahí la disciplina, cada uno tiene que decir, es más importante el proyecto que lo que puedo pensar yo ahora. Y en otros momentos me parece que hay mayor libertad y sucede. Lo que pasa que cuando no hay disciplina, la gente no dice no hay disciplina. Ahora como candidato a la presidencia del Frente Amplio. Veremos. Bueno, está en tu intención y claramente, de hecho estamos aquí hablando por ese tema. ¿Qué visión tenés de lo que fue la presidencia de Mónica Xavier? Yo creo que Mónica fue, después de un periodo largo de tiempo, una presidencia que pensó en el Frente Amplio, ¿no? Sin duda la parte de la conducción de Seregni fue la construcción en largo plazo, la resistencia, la capacidad de sobrevivir a un proceso dictatorial donde uno de los objetivos, yo creo, políticos era dar por tierra un proyecto que venía en construcción. Luego aparece la presidencia de Tabaré Vázquez, sin duda muy vinculada a lo que fue su proceso de gestión en la Intendencia y una proyección nacional. En el primer gobierno de Vázquez organiza una conducción del Poder Ejecutivo, que era una conducción del gobierno, y también una conducción del partido fuertemente vinculada. Recordemos que Brovetto era ministro, sí, y a su vez presidente, y creo que la presidencia de Mónica fue una presidencia que comienza a pensar en el Frente Amplio, en una etapa nueva desde el Frente Amplio. Y en ese sentido yo creo que abrió caminos novedosos y positivos. Creo que hay que seguir en ese sentido de reflexionar del Frente Amplio más allá del partido. Yo insisto en que más allá del gobierno. El Frente Amplio no puede ser un ministerio más. O sea, no puede pensar el Frente Amplio que la política es solo lo que hace el gobierno. Hay una cantidad de otros aspectos de la vida social de nuestra sociedad que son importantes, y lo dice la nota fundacional del Frente Amplio. No nacimos solamente para las elecciones, sino como una fuerza política permanente. Y en ese sentido me parece que cualquiera sea la discusión que se esté dando, los candidatos, las candidatas que estén participando en este proceso, me parece que eso no tiene retorno. Me parece ¿Es de dedicación exclusiva a la presidencia del Frente Amplio? Eso ya lo definió el Frente Amplio en el último plenario, a mí me parece muy bien. O sea que vas a tener que renunciar, si ganás vas a tener que renunciar a... Cualquiera de los candidatos, de las personas que asuman la presidencia del Frente Amplio, tienen que dejar su lugar de trabajo, si es en el gobierno, si es en el Estado, si fuera privado también debería pasar lo mismo de alguna forma, porque la dedicación es full time. La senadora Lucía Topolansky dijo que además debería ser una persona que no esté sectorizada. Bueno, los tips para ser candidato o candidata del Frente Amplio son que sea frente amplista, que tenga por lo menos un año para atrás de pertenecer al partido, que esté al día con los compromisos económicos. El resto, evidentemente, son valoraciones que cada uno de nosotros hacemos. En este caso yo comparto el espíritu de lo que plantea Lucía, y es decir, que no sea alguien, me parece, entiendo leer de lo que dice Topolansky, que no sea alguien que esté fuertemente asociado a uno de los grandes sectores. ¿Por qué? Para que no se vea que eventualmente la presidencia del Frente Amplio esté representando, aunque no lo pretenda hacer, a uno de los grandes sectores del Frente Amplio. Si ese es el espíritu, me parece bien. Creo que la presidencia en esta etapa tiene que ser una presidencia que primero tenga una conducción colectiva, es decir, el Frente Amplio tiene que mirar a 20 años para adelante, y a 20 años para adelante hay una cantidad de cosas que hoy hay que no van a estar. ¿Y qué tan independiente es Pablo Álvarez?
¿Con respecto a qué? Justamente a los sectores A del los frente. sectores. Bueno, hoy participo en un sector que se llama Frente Movimiento, que en realidad es muy pequeño, a la luz del Frente Sí, Amplio. lo, uno podría decir, lo fundaste antes de hace antes bastante de las elecciones. poco, porque bueno, entendía que como compromiso frente amplista había que estar trabajando en esa elección y me costaba trabajar desde la nada, digamos, ¿no? Entonces me pareció que a un grupo de compañeros me pareció importante organizarnos. Evidentemente no estamos en los grandes sectores del Frente Amplio. y ¿Estás eso también- equidistante del MPP? en la elección nacional nosotros no hicimos sublema con ninguno de los sectores, justamente un poco también por esta discusión. Evidentemente, podríamos decir, éramos casi conscientes que no estábamos luchando por ningún cargo real, sino que lo que nos interesaba era aportar en esa etapa. En esta elección departamental, en Montevideo acompañamos a Lucía, en otros departamentos se acompañaron a otros compañeros, pero es decir, no integramos ninguna de las coaliciones que se están trabajando dentro del Frente Amplio, y eso nos parece que nos permite un diálogo con todos, ¿no? Claro, y Pablo, ahora decís, no soy candidato todavía, falta que me confirmen. ¿Cuál es el paso siguiente para que estés definido como candidato para No, mayo? el paso formal es el que el plenario designe a aquellas candidatos. personas que están en condiciones de salir a competir en una elección de candidaturas múltiples, porque el plenario también podría de alguna forma trabajar para que el Congreso defina un candidato único. Claro. Entonces eso es lo que falta ahora, que ustedes saben bien en esta etapa, los nombres van apareciendo, se van, entre comillas, y ustedes eso saben muy bien, filtrando, después te preguntan y a veces se dice, bueno, no sé, yo preferí decir sí, me interesa, porque me parece que es mucho más claro y más transparente que andar mirando para otro lado a ver qué pasa después. Ahora, superar las instancias formales que podrían llevarte a confirmarte como candidato y posible presidente del Frente Amplio de la fuerza política, ¿cómo podés lidiar o cuál es tu visión para lidiar con episodios como los enfrentamientos públicos entre Mujica y Astori por la conducción de ANCAP, por ejemplo? Que son dos pesos pesados. Sí, ahí hablamos de liderazgo muy fuertes. Claro. Bueno, por eso yo decía, o ponemos un personaje fuerte igual en el Frente Amplio para que se pelee con ellos, ¿no? Esa podría ser una opción. O ponemos una construcción que fortalezca la herramienta. No va a ser de un día para el otro que se le diga, vengan a discutir a casa, ¿no? Por lo tanto hay que fortalecer a la organización. Eso, y fortalecerlo para mí implica darle credibilidad. Si a los organismos de conducción, a veces las organizaciones no mandan a los principales referentes, si de alguna forma se vacía de contenido las discusiones que se dan a nivel de las bases porque lo van a resolver en otro lado, eso nos fortalece la democracia interna, eso nos fortalece la credibilidad de la organización y por lo tanto hace, como muchas veces sucede, que la conducción real esté afuera. ¿No? Y me Bien, parece pero esto no es nuevo. No. Hubo otras discusiones y esto como viene hace estos hace mucho chisporroteos de tiempo. ANCAP. Sí. No, estas cosas suelen No, suceder. más allá del tema ANCAP y más allá hablo del entre los MPP liderazgos. y los astoristas. Y lo que pasa es que hay un espacio de la política que es política visible, ¿no? Que es la que sucede en este entorno, donde la mayor parte de los ciudadanos se enteran de lo que sucede. Y en ese juego a mí me parece que hay algo que es coherente con el sistema político que tenemos, que bueno, hay discusiones que son más públicas que privadas. Y en ese sentido me parece que está bien. Lo que no está bien, yo creo, es cuando se pasa un límite. Cuando ya se deja de discutir en el sentido de lo que puede ser mejor, comienza a tener casi actitudes de intercambios epistolares personales. Me Claro, parece que ahí rompemos con lo que es el objetivo primordial de una fuerza O política. que Sendik diga, como dijo el otro día, que le están cercenando su proyección Sí, en la, que desde Sendik la lo propia diga interna. es un problema. Que Sendik lo sienta también es un problema. Entonces esas cosas yo creo que son las que sí hay que discutir. El problema mayor sería que uno diga, esté diciendo lo que no siente. Ese Lo que sería digo un problema más grande. no, lo que digo es si lo siente porque eventualmente está pensando o está de alguna forma valorando que eso existe. Y que lo diga de alguna forma también genera este problema, mismo, es decir, que se nos personalice la discusión pública. Evidentemente, Sendik es uno de las personas hoy que tienen responsabilidades muy importantes a nivel de gobierno, que tiene una proyección política de mediano y largo plazo. Por lo tanto, es un objetivo político para la oposición, no me cabe ninguna duda. No tengo muy claro que sea un objetivo político para la interna, pero las No, competencias lo dijo él, suelen ser despiadadas. Por No, eso pues lo estoy dijo diciendo él. No, lo que pasa es que en este sienta, caso es no lo que- fue que lo dijeron en una entrevista, No, pero sino que es lo tuvieron que- que ir a declarar a una comisión. Es lo que estoy diciendo, pero que lo diga, estamos generando esta situación donde tenemos que, bueno, eso sí, vamos a discutirlo a la interna. Y ahí yo creo que es donde se fortalece. Sobre todo porque pensar para largo plazo no puede ser una tarea de gobierno. El gobierno tiene que estar resolviendo los problemas del día a día. Hoy, perdón, este furcio único, en OPP se está justamente trabajando en una dirección de planificación que piense el 2050, ¿no? Salir de la coyuntura, de la cotidiana y pensar a largo plazo. Ahora, pensar es solo pensar. Después hay que articular cómo esas cosas suceden. Y en la fuerza política tiene que suceder lo mismo. Tiene que, de alguna forma, también funcionar y pensar de forma un poco despegada del gobierno. No tiene que ser, y por eso tiene que tener capacidad crítica del gobierno.
Si el Frente Amplio se expone o se expresa de una forma crítica al gobierno, no puede ser un gran problema. Tiene que ser posible, porque si no, desaparece el valor de la fuerza política. Y en la historia del Uruguay, la cooptación del partido por parte del Estado, sabemos cómo termina. El hecho de ser karateca, ¿cuánto te va a servir para ser presidente del Frente Amplio? Espero que muchísimo, porque lo más importante del karate es no tener que utilizarlo, ¿no? Y en ese sentido, uno sabe que cuando entra a una batalla de este tipo, lo primero es estar consciente de lo que está sucediendo. Y lo segundo es que casi siempre el peor enemigo es uno mismo, ¿no? Son los egos que fluctúan en esta lógica y en la política. Sin un poquito de ego no sobrevivís, y con demasiado ego complicás mucho las cosas, ¿no? Te entendimos la idea. ¿Y cuál es tu opinión del caso ANCAP? Mi opinión del caso ANCAP es que primero hay una discusión que es muy fuerte en Uruguay y es cuál es el papel de las empresas públicas. Esta discusión no está terminada. La historia del Uruguay tiene que ver con una participación muy fuerte del Estado y existen quienes creen que el Estado debe ser un Estado mínimo. Un Estado policial en el sentido más teórico de la palabra, en un Estado que garantice la justicia y la seguridad y que el resto actúe el mercado. Yo considero que no, creo que el Estado tiene un papel muy importante para realizar en la economía y sobre todo en un país como el nuestro, y además no debe haber algo menos libre que el libre mercado, ¿no? Está condicionado por todos lados. Hoy cualquiera asume como inmoral el trabajo infantil. Hace 100 años no era inmoral y hoy hay países donde tampoco lo es. Hoy podríamos asumir como inmoral la esclavitud y un empleador podría decir, pero a mí me genera más rédito comercial. Sin embargo, esas cosas están reguladas. Yo creo en un Estado que participe activamente. Veamos cuáles son finalmente, y estudiemos finalmente cuáles son las decisiones o las implicancias que se describen en la propia investigadora y ahí veremos para estudiar. Después lo que dicen que van a la justicia, que lleven a la justicia los problemas, ¿no? Bueno, pero más allá de la justicia, los números, el déficit ANCAP. Bueno, acá hay, el otro día hizo una presentación muy buena el diputado Andrade, valorando cuáles son las cosas que ANCAP como empresa pública ha hecho y cosas que no se ven en los números. Y me parece que también hay que verlo desde ese lugar. Evidentemente allí hubo diferencias, se han expresado en cómo se valoraron las inversiones que hizo ANCAP. Yo creo que estamos en una etapa, lo decía en estos días, incluso una columna hace 3 días, Dani Rodríguez, un intelectual economista muy potente hoy, donde los estados precisan una fuerte inversión pública. Me parece que ANCAP realizó una fuerte inversión pública que habrá que ver si efectivamente en el mediano plazo, hoy se habla de la aparición o no eventualmente de petróleo en nuestro país, eso se puede entender en el mediano plazo de una forma distinta. Me parece que ahí es donde está la clave. Por ejemplo, en cuanto a números o decisiones, gente que critica la situación de ANCAP y la gestión, lo que dice es, bueno, capaz que hubo muchas decisiones que sí había que hacerla como país y había que inyectarle una cantidad de plata. Ahora, ¿cómo esos números dan 3 veces más? Bueno, ahí hubo un proceso licitatorio que empezó y se compara en un momento inicial y se ve al final y en ese momento cambió. Lo que veo yo y que no se pronuncia es que esto fue acordado por todo el directorio de ANCAP, ¿no? O sea, no veo... Incluyendo votos de directores de la oposición. Los votos de los directores de la oposición. Entonces, ¿dónde está en lo que se ve en un momento o en un momento no se ve algo que después se ve? Entonces, me parece que o estamos analizando en 2 tiempos o estamos analizando con una intención distinta. Yo creo las investigadoras del Parlamento, me parece que son necesarias y son buenas para este funcionamiento democrático, incluso cuando son, entre comillas, contra uno, porque eso transparente garantiza. Tenemos que saber que ahí siempre va, hay en juego cosas que pueden salir cosas que no nos gusten, pero me parece, prefiero esa transparencia en la investigación y cuando esos resultados se den y arrojen, veamos cuáles son efectivamente los números y qué significaban. Eso para mí es el dato. A mí me marea a veces un poco, te dicen estos números, faltan 600, en realidad no eran 600, eso se puso en otro lado. Bueno, ¿Pero vos quedás conforme con esas explicaciones? No, justamente lo que estoy diciendo, creo que tenemos que ser capaces de poderlo explicar correctamente y esa es una tarea que va más allá de lo que hizo el directorio ANCAP o el Ministerio de Economía. Tiene que ser, yo creo, el propio Frente Amplio que sea capaz de tener toda la información, tener a los compañeros sentados en un espacio para discutir, para valorar, para poder interpretar mejor qué fue lo que sucedió y salir a explicar. Y si se puede explicar bien, que se explique bien. Y si no se puede explicar bien, se tiene que decir, bueno, miren, no fuimos capaces de explicar correctamente esto. Pablo, pero más allá de que hay una culpa, llamémosle así, de todo un directorio integrado también por la oposición, si a vos hace 4 o 5 años te decían, va a llegar un momento que ANCAP va a tener que recibir una recapitalización de 900 millones de dólares. ¿Vos podías imaginar un escenario así? ¿Y qué hubieses pensado? No, parecía ¿Algo como se está raro. haciendo muy mal? No, parecía como... Capaz que en aquel momento uno decía, no parece, porque la información que estaba arriba de la mesa no parecía que fuera a suceder eso. Yo hoy es lo que estoy diciendo. Me parece que tenemos que ver claramente cuál es la información que surge profundamente. Hay gente que tiene más tiempo y dedicación en estos temas, habemos otros que estamos metidos en otros temas, uno no puede estar sabiendo de todo arriba de la mesa y tiene que ir construyendo información a partir de lo que va informándose de la gente que más o menos sigue. Uno, ante la pregunta que tú decís, hace tiempo uno diría, bueno, no parece, porque ANCAP viene bien, el precio del petróleo estaba en una situación, hoy estamos en otra situación,
creo que efectivamente se necesita fortalecer la explicación. Y eso me parece que es un derecho que tiene la ciudadanía, sin duda. Las responsabilidades políticas se juegan todos los días porque no hay una forma, ¿no?, de ser acusado a no ser en un proceso muy difícil en Uruguay, pero eso se juega todos los días. Si hay responsabilidad judicial se definirá. Se necesita una explicación coherente hacia la interna del partido fundamentalmente para poderlo decir hacia la ciudadanía. Y ahí es donde yo creo que está la fortaleza del partido. Si las explicaciones solo son en lo que somos capaces de ver o escuchar de lo que nuestros compañeros de un lado o del otro dicen por los medios de comunicación, es muy difícil llegar a una síntesis, ¿no? Sí, por último, habría que cambiar las autoridades de ANCAP. Yo creo que todos nosotros tenemos, como dicen por ahí, esto es un trabajo de 5 años con opción a menos, ¿no? Al revés de la oratoria que siempre te dan 2 minutos con opción a 3. Esto uno asume por 5 con opción a menos y esa opción siempre está dada y las valoraciones son personales. Creo que todos nosotros, cuando asumimos una responsabilidad de gobierno, está... ¿Y tu valoración? No sé, yo no estaría pidiéndole hoy la renuncia a esos compañeros hasta que no se demuestre que efectivamente esto fue eventualmente asumido como un error. Si estuvieras en ese cargo, ¿hubieras renunciado? Si estuviera en ese cargo sabría todo lo que sucedió y capaz que efectivamente tendría razones para decir que no, o sabría todo lo que sucedió tendría razones para decir que sí, pero es muy difícil, por lo menos yo creo, estar viendo de afuera en estos hechos. Hay una responsabilidad que es política, esa es la que se tiene que asumir. Pablo Álvarez, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias. Gracias. Momento de hacer una tanda, al regreso, calidad de vida con Juan Carlos Polié y la actualización de